Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenido al podcast de Gestionando Salud. Hoy es un día muy especial porque es nuestro primer episodio de nuestra primera temporada. Es decir, que estamos abriéndonos a este nuevo mundo de los podcasts. Y evidentemente, como estamos comenzando en esto, tenemos que comenzarlo en grande. Nuestra nueva, toda la temporada es de experiencia del paciente y vamos a tener en este transcurrir de la primera temporada 4 episodios relacionados con experiencia del paciente de varias perspectivas. El día de hoy tenemos a mi doctor favorito, que le voy a dar las gracias por venir, el doctor Mirlán de los Santos, y vamos a hablar básicamente de el sector salud siempre se ha entrelazado con el tema de la humanización. Luego con la era industrial terminamos acabando con lo que es satisfacción del usuario o satisfacción del cliente para llegar a lo que hoy día en el tema y el área del sector salud hablamos de experiencia del paciente. Entonces, la idea, como seres humanos, nosotros somos personas complejas, seres humanos complejos. Y esto, evidentemente, al ser complejos, tenemos una serie de variables que van a depender del comportamiento humano para un determinado área o comportamiento en un determinado sector, como es el área de salud. Cuando vamos al hospital o a un médico, evidentemente no vamos de una manera voluntaria. Vamos por algún tipo de dolencia o algún tipo de aquejación de salud que nos obliga de cierta forma a ir, al menos de que sea algo evidentemente optativo como una cirugía plástica, pero en la mayoría de los casos es algo involuntario. Entonces, para conocer lo que nos pasa por la cabeza y ver más o menos las complejidades del ser humano cuando llegamos a ese lugar tan querido por algunos porque le devuelve la salud, pero no tan queridos por otros porque realmente se desenlaza una serie de eventualidades que tal vez no estaba dentro de los parámetros en ese determinado momento. Entonces le damos la bienvenida a nuestro doctor Mirlán de los Santos, quien es médico psiquiatra, egresado del Instituto Psiquiátrico de Santiago de Chile, magíster en pedagogía universitaria, docente de grado y de posgrado en la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra, y coordinador del internado de psiquiatría en la Pucamaima, gerente de salud del HOMS y coordinador del equipo COVID en la misma institución. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por sacar este tiempecito. Bueno, gracias a ti, Dileni. Esperamos poder llenar las expectativas. No, eso denlo por hecho. ya está así. Doctor, para iniciar, siempre se ha hablado que el sector salud está muy correlacionado con la humanización. Dígame más o menos a qué se debe, porque realmente la relación de médico-paciente fue muy paternalista y yo creo que todavía en Latinoamérica se siente esto. Mira, nosotros podemos introducir este tema pensando en Hipócrates y lo que es el decálogo de Hipócrates. Hay 2 elementos que son fundamentales en esta diríamos que expectativa que se da cuando se une un paciente y su médico. Uno es, la acción del médico no debe ser malediciente. Y la segunda es que la acción del médico debe ser beneficencia. En otras palabras, ya ahí en esos 2 conceptos hay un concepto relacionado con ese paternalismo. Si mi acción tiene que ser de buena, es una bondad, y además no tiene que ser malintencionada. Ahí viene esa primera parte del quehacer médico que se dedica a su paciente con la intención de mejorar las condiciones con las que llega al médico. Esa empatía que debe tener el médico es la que hace ese encuentro. Y es un encuentro vertical. De inicio es un encuentro entre una persona que sabe y una persona que sufre. Correcto. Y el que sabe tiene las herramientas, las estrategias con las cuales se supone que va a ayudar a la persona a salir de la dificultad con la que viene a su consulta o a su encuentro. Esa es la parte paternalista. Pero la situación no se ha quedado ahí.
Hoy día nosotros tenemos una situación que es fundamental y es que la información está en el aire, el conocimiento está en el aire, no la experteza, pero claro, el conocimiento está en el aire. Entonces, cuando un paciente hoy viene donde su médico, ya tiene una información teórica sobre lo que tiene, incluso es posible que hasta tenga una aproximación diagnóstica de su condición, y hasta ha evaluado o ha leído, sobre todo en Dr. Google, qué tipo de tratamientos son las que se le pueden dar para poder mejorar su cuadro. Así llega, esa es la impronta de hoy. Por cuanto el médico de hoy no puede quedarse en una actitud paternalista, el médico de hoy debe saber ser y debe saber interactuar con ese personaje que tiene frente a él, que viene con unas expectativas. Quiere que le demuestre que tú tienes la capacidad para ayudarle, pero que al mismo tiempo tiene las condiciones humanas para hacerlo sentir cuidado, respetado, y que le dé participación en su proceso de cuidado. Doctor, cuando llegamos al tema de la humanización, que bien lo esclareció con esos dos elementos, ¿cuándo evolucionamos de una simple humanización y empatía por ese paciente a hacer algo de experiencia integral del paciente? ¿Cuándo usted entiende que hubo esa evolución o esa ruptura? ¿O fue algo paulatino? Mira, este es un proceso que va increciendo. Ya el médico al lado de la cama del que sufre, incluso del moribundo, asociado a la religiosidad, ese acompañamiento que se hacía incluso en la casa del individuo, de la persona, pasa a la parte institucional en un hospital. A partir de los años 60, de los años 70, sobre todo en nuestra sociedad, los pacientes dejan de morirse en su casa para morirse en los centros de salud. Después de ahí hay todo un proceso en el cual la familia, el paciente, se van empoderando de una serie de información y de una serie del proceso de conquista de derechos. El derecho a un trato digno, el derecho a ser escuchado, el derecho a intervenir. Y es una línea que va como en doble dirección, porque es como si fuera una autopista de 2 carriles. Por un lado, la parte de la ciencia, que va descubriendo más cosas, mejores tecnologías, nuevas moléculas, etcétera, etcétera, y medio diagnóstico cada vez más sofisticado. Y por otro lado, desde el punto de vista social, está toda una corriente social que quiero utilizar este término. En nuestra área de la psiquiatría es la antipsiquiatría. Uno de los libros que yo leí camino a mi residencia, es decir, mientras volaba, es de Torcuato Lucas de Tena. Este autor escribe un libro que se llama Los laberintos torcidos. Al principio era los laberintos torcidos de Dios, porque se relacionaba con pacientes psiquiátricos y una paciente, una periodista que queda de acuerdo con un médico del psiquiátrico de que ella iba a hacer una investigación y ella iba a llegar, se iba a internar asumiendo y haciendo el papel de que estaba mala de la cabeza, es decir, que estaba loca, y se la iba a internar, y a partir de ahí ella iba a quedar como una paciente, pero haciendo esa investigación dentro del centro. Esa es una obra antipsiquiátrica porque es una obra antiinstitucional, pero es una obra social. Claro. Porque habla de qué poderoso puede ser el médico haciendo un diagnóstico que estigmatice a una persona a partir del encuentro con él. Las cosas no salen bien porque al final el médico con quien ella acuerda que la va a internar ha salido. Ella llegó más tarde, él se fue más temprano. Y típico, cuando ella llega, la abordan otra gente
Y cuando ella pregunta por ese médico, le dicen que no está, entonces ella dice, no, yo no estoy loca. Entonces, miren, todo lo que pasa después de ahí es que como se parte del principio, que el loco lo primero que dice es que no está loco, oye, la amarraron, porque había que obligarle a aceptar que ella tenía unos problemas psiquiátricos. El libro es espectacular. El libro es espectacular. Entonces, ¿pero qué pasa? Que ese movimiento antipsiquiátrico también es un movimiento que a través de los poros de la ciencia va entrando para socializar, humanizar la ciencia, para que la ciencia entienda que tiene frente a él una persona que tiene unas necesidades, pero que tiene unos valores, unos principios, una fe, una trascendencia diferente a otros. Y por eso yo tengo que hacer un abordaje individualizado hacia el que tengo frente a mí. Una atención más personalizada. Más personalizada. Y la experiencia de esa persona cuenta. Mira, yo tuve un profesor, y él lo sabe, que somos casi de la misma edad, pero él me dio clase. Que él es cardiólogo. Y él nos daba la clase y nos decía, no es lo mismo el cardiólogo. Y yo estoy hablándote en 1986 que yo comencé la carrera. No, en el 1980, yo me gradué en el 86, ay Dios mío. Esos datos numéricos lo está dando usted, que conste. Pero lo que quiero decirte es que este colega, una de las cosas que decía era, no es lo mismo el cardiólogo que se para a la puerta, entra a su paciente, le dice, tome asiento, se sienta frente a él, le mira, no comienza a escribir antes de que ella le comience a hablar. Y al mismo tiempo, al finalizar la consulta, la toma del brazo, la lleva hasta la puerta y la despide. Claro. Eso, el medicamento puede ser el mejor del mundo, pero ese toque humano va a hacer que la experiencia de ese paciente sea diferente, aunque vaya al mejor de los cardiólogos. Correcto. Que no tiene la misma actitud. Entonces, desde ahí, esa humanización ha venido creciendo hasta que hoy día las grandes, diríamos que así, las grandes compañías involucradas en aprobar, en certificar a instituciones de salud, si usted no le demuestra que dentro del contexto de su estructura no hay ese compromiso con el paciente de demostrar, de garantizarle calidad y cualidad en la atención, pues ¿sabe qué? No se lo dan. Claro. Para que vea hasta dónde ha llegado esto del concepto de la humanización. El tema, la relación que realmente está contándonos es básicamente una relación muy dirigida entre paciente y médico. Sí. Sin embargo, ahora cuando hablamos de experiencia del paciente es desde que el paciente entra a la puerta de cualquier instalación de un centro, ya sea emergencia o directamente desde consulta, hasta que sale, hasta que el camillero lo lleva a su vehículo para irse a su casa. ¿Cómo la evolución con la experiencia que usted ha tenido durante estos años, tanto como director médico en el HOMS, también ha dirigido un hospital público, cómo se transmite esa humanización ya al centro de salud? Porque claro, la intervención que tenemos no es solamente con el médico. Sí, imagínate, estamos hablando de una relación de consultorio, pero cuando hablamos de la estructura de salud, ¿cómo se logra eso? Primero, pensando, escribiendo lo que se piensa, distribuyendo esa información entre todos los componentes del sector salud, y logrando o apostando a que esto se convierta en una cultura organizacional. Esa cultura organizacional implica que la información de atención con dignidad a la persona que acude a nuestro centro debe estar permeando toda la estructura de la institución. Desde el guachimán que te abre la puerta o que te dice dónde estacionarte, el camillero que te lleva a las áreas de diagnóstico, a la emergencia, a la consulta,
el que abre o controla el servicio de los ascensores, la señora que está limpiando en el camino, el edecán que tú tienes para que la gente que está medio perdido le diga, ¿le puedo ayudar? ¿Para dónde usted va? Eso es complejo, ya esta cuestión. Es decir, la salud se ha vuelto muy compleja. Y hay de aquel que crea que esto es una relación sencilla. No, es muy compleja, Dilene, es muy compleja. Hay un psicólogo que estableció incluso lo que se llama la pirámide con su nombre. Él establecía que los seres humanos inicialmente tenían en la base unas necesidades fundamentales: comer, agua, techo, etcétera, ¿no? Pero después que tú tienes eso resuelto, entonces vienen otras cosas. Claro. Nosotros lo vemos en nuestra comunidad. Ok, ya tengo la casita, me pusiste el agua, pero ¿sabe qué? Que ahora yo necesito la calle que tenga asfaltada. Claro. Necesito que el agua llegue por una tubería o que el sistema de drenaje... Es decir, una vez que tú resuelves los elementos básicos, el ser humano va creciendo en sus demandas, hasta que lo que está allá arriba en la cúspide son aquellos que tienen que ver con los valores, son aquellas cuestiones que tienen que ver con la trascendencia del ser humano, derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Entonces ya usted con esa reflexión ya me lleva a la próxima pregunta. ¿Qué estamos buscando los pacientes? Pero peor aún, ¿qué están buscando los familiares de esos pacientes? Porque realmente los pacientes algunas veces son lo último que se enteran de la película. Realmente el que tal vez demanda más servicio o una determinada atención son los familiares. Entonces, ¿cómo nosotros prever un escenario para satisfacer esas necesidades puntuales de cada uno de los pacientes y sus familiares? Mira, yo te podría plantear que definitivamente la relación fundamental debe estar dirigida al paciente, porque hay una cuestión incluso que involucra el concepto que es del manejo discrecional de la información. Ahora, ese paciente, si está consciente, es el que te da el permiso de involucrar a terceros. Y en ese involucrar a terceros, yo te voy a poner un ejemplo de ayer. Ayer yo recibo una jovencita de 22 años, está en muy malas condiciones, con una depresión grave, con pensamientos de suicidio. Y al terminar yo la entrevista le digo, yo necesito compartir esto con la persona que tú más confianza tenga. ¿Quiénes son esas personas? Ella me mencionó a su hermana y a su madre. Yo le pregunto, ¿me da la autorización de llamarle? Y le llamamos. Y en hora y media estaban las dos ahí. Y son de La Vega. Y ahí vino la avalancha, la hermana y la madre, a hacerme todas las preguntas. Claro. ¿Qué le provocó esto? ¿Por qué usted cree que no ha mejorado? ¿Por qué la medicina no ha hecho su efecto? ¿Que me la vieron en otro sitio? Que estamos preocupados, que a veces le pedimos que ponga de su parte. ¿Usted cree que lo estamos haciendo bien? ¿Usted cree que lo estamos haciendo mal? Y ahí están pidiendo al académico que comience en una escuelita a explicarle paso por paso. No basta con que yo le diga, no, yo soy el que sé. Claro. Ellos necesitan esa información, esa conexión, porque de lo contrario van a tener un escepticismo muy grande que no van a ayudar a facilitar el proceso de la intervención. Si usted quiere que alguien evolucione más, involucre a la familia en el proceso. Primero, no te lo van a estigmatizar. Segundo, claro, sabrán por lo menos qué no hacer, porque tú lo puedes orientar. Y además van a ayudarte en el proceso del cuidador, hasta de si se está tomando la medicina bien, a la hora, etcétera, etcétera. Por eso es complejo. Y sí, eso es lo que necesita un familiar. Necesita que lo involucren en el proceso de salud de su hijo, de su madre, de su hermano.
Mira, algo que me llama la atención ahora que usted lo dice, de involucrar. Ayer estaba en una sesión de trabajo y estábamos hablando de eso, de hasta qué punto se tenía que involucrar a la familia dentro de un proceso. ¿Para qué? Para lograr la adherencia de los tratamientos. Sí. Uno de los mayores retos que tiene el sector clínico de salud es que los seres humanos, cuando nos sentimos un poquito mejor, soltamos en banda todo. Y claro, la adherencia de un tratamiento es como uno de los retos más grandes que ha tenido el sector salud durante muchos años. Claro, si no involucramos a la familia es más cuesta arriba, porque por más consciente que esté un paciente, yo entiendo que hay veces que uno es más fácil soltar la toalla. Sí, mira, el ser humano va valorando su bienestar. Y a veces con una mejoría simple, se sienten que han logrado como el objetivo inicial de ellos. Y como hay tanta ambivalencia frente a la medicina, por ejemplo, hay información tan terrible como, ¿y esa pastilla dónde se quedan? Se quedan en un pedacito, en una esquinita del estómago, y no me va a ser dependiente. Y si yo duro mucho tomándola, no me puede dañar otros órganos. Claro. Y por ahí comienza. Entonces, para cada una de esas respuestas, el médico no puede sentirse lastimado o dañado. El médico tiene que dar respuesta coherente y adecuada para que el paciente entienda que se le está poniendo atención a sus necesidades. Así que sí, nosotros cuando involucramos a la familia, lo que hacemos es que ponemos un plan de trabajo, de tratamiento por una temporalidad, con una dosificación, que según los estudios fundamentados en evidencia o la información fundamentada en evidencia, esa sería la forma más correcta de tratar con la mayor probabilidad de mejora y de recuperación al íntegro de la persona. O prevenir consecuencias catastróficas, como por ejemplo el diabético, prevenir amputaciones, infartos, eventos cerebrovasculares, o el cardiópata o el hipertenso también. Y por cuanto no te voy a dar el medicamento cuando tú tengas la presión normal, no cuando la tenga alta. Yo te voy a dar el medicamento, claro, aunque la tenga normal, para evitar que se te suba. Algo más Esa preventivo. es la parte preventiva. Claro. Sí, y la persona, bueno, no siempre se lleva de eso, por cuanto tener a alguien como ángel guardián, como muleta, como coterapeuta, ayuda a lograr esos objetivos. Doctor, estamos planteando situaciones muy bonitas. Información al paciente, empatía, estar ahí, dar soporte a la familia, pero claro, algunas veces la experiencia del paciente no es buena. Se nos escapa de las manos y del personal que tenemos en un centro y lamentablemente viene la fricción. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Cómo yo contrarresto esa fricción para que esa experiencia de mala convertirla, aunque sea regular? No nos vamos a ir al peor de los escenarios, que son demandas, porque realmente ya se nos saldría un poquito el tema y tendríamos que hacer otro podcast para eso. Yeah. Pero sí, esa fricción y ese momento, cómo contrarrestarlo, porque eso es parte también de lo que es una experiencia del paciente. Todo no va a salir bien. Y de por sí, el ejercer la salud ya conlleva sus riesgos. Sí, mira, en número, 1 de cada 3 pacientes va a tener una eventualidad al momento de buscar ayuda hospitalaria que no es grata. Desde eventos adversos hasta un manejo inapropiado en el lenguaje, en la aproximación. Ahora, nosotros tenemos como instituciones que brindamos un servicio como este, que tener niveles de liderazgo. Hay liderazgo en las instituciones que van a hacer lo que cuando las cosas no salgan bien, pueden hacer una cuestión que en psiquiatría se llama intervención en crisis. ¿Qué implica? Que debe haber una persona que tenga la capacidad de reducir la fricción y lograr
que lo que comenzó mal termine bien. De hecho, yo tengo un principio y a veces yo también lo uso cuando voy a abordar situaciones críticas, es que yo aspiro a que algo que empezó mal termine bien. Y de eso somos responsables usted y yo. Claro. Yo tengo que poner lo mío para que las cosas mejoren y yo aspiro que usted pueda poner lo mejor de usted. Y tener humildad. Humildad en el sentido de aceptar que hay cosas que no están programadas para que a usted le salga mal, pero que pueden salir mal. Pero que la actitud institucional es resolver el problema. Si yo te cuento todas las experiencias, yo digo en algunas reuniones que si uno se dedicara a escribir todas las experiencias, uno hiciera un bestseller. Pero esas son experiencias que se quedan con uno, se convierten como en esta, como en este agar, como en este alimento diario que uno tiene. Porque cada solución a conflicto que uno hace te deja un sabor agradable. Y así como cuando tú no puedes ayudar a resolver algo, te queda algo desagradable. Claro. Sí, pero el liderazgo, hacer que el liderazgo entienda que la función última de su trabajo es hacer que las experiencias negativas se conviertan en, por lo menos en oportunidades de mejora. Sobre para utilizar todo, un término que estamos ahora acuñando, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué tips o qué cosas podemos nosotros implementar desde la parte psiquiatría o de psicología para tener una identificación asertiva cuando las cosas se nos están yendo de las manos, cuando las cosas no salen bien y como que, claro, porque entre más rápido tú puedes identificar esa fricción, más rápido puede ser la solución. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar o tener una acción asertiva para yo poder evitar o subsanar de una manera rápida cualquier eventualidad que lacere esa experiencia del paciente? Sí, mira, resumiendo, una persona habla tanto o más con su cuerpo que con su boca. Cuando yo estoy dando esta parte, porque es parte de la docencia, ¿no? ¿Cómo yo identificar que el que está frente a mí me está mandando un mensaje diferente a lo que me está diciendo verbalmente? Eso se llama el lenguaje no verbal. Entonces yo digo, si alguien me está mirando fijamente y desafiantemente, aprieta los músculos de la cara, frunce el ceño y aprieta sus manos, yo no tengo que esperar que me dé una trompada para saber que ya me lo dijo. Claro. Es decir, la gente te cuenta con su cuerpo la incomodidad que está sintiendo. Hay otros elementos, el tono de la voz, si sube, si comienza a utilizar términos irónicos, sarcásticos. Y algo que es sumamente importante, que es leerte a ti mismo. Si la persona que está frente a ti te está molestando es porque algo no anda bien. Correcto. Fíjense, esos son dos términos. Transferencia es lo que yo le provoco al que está frente a mí. Y contratransferencia es lo que el otro me provoca a mí. Si el otro me está haciendo sentir mal, es porque algo no anda bien. Entonces, yo tengo, como la función mía es que eso se convierta en una buena experiencia, entonces yo tengo que comenzar a pensar rápido. ¿Qué es lo que yo he dicho? ¿Qué es lo que he hecho que no está siendo recibido adecuadamente? Y yo tengo que cambiar el discurso. O tengo que pedir un tiempo fuera. Retirarse a tiempo, como dicen. Retirarme a tiempo o pedir una asistencia a alguien que no está involucrado en el problema para que venga y con humildad. Mira, ella necesita tal cosa, yo le estoy diciendo tal cosa y parece que no nos estamos entendiendo. ¿Tú me puedes ayudar? Y eso se ve como que tú estás haciendo un esfuerzo para que la cosa funcione. Correcto. Ahora, si te pones a plantear que tú también trabajas, que tú no eres, que tú también tienes tus derechos, que no te pueden ofender, que usted no me... Entonces usted lo que va es a, déjame ver, a empeorar la situación que se te está dando. Al final, el que viene donde mí
no sé si esto va a sonar bien, pero el que va, tú dijiste ahorita en la introducción, el que viene a un hospital no es una elección, porque no es un cine, Claro. no es una discoteca. Yo no quiero venir acá. Yo vengo porque tengo una condición que me obliga a venir a solucionar. Ahora bien, una vez que yo entiendo eso, puedo plantearme que además la función mía es hacer que esa persona resuelva su problema por el que vino acá. No puedo hacerlo sentir culpable ni siquiera de las condiciones de trabajo que yo tengo. Correcto. Eso tengo yo que enfrentarlo con mi jefe. Claro. Pero con el paciente es otra cosa lo que yo tengo que hacer. Es empatía, es comprensión y una actitud de solución. Y eso se huele. El que está frente a ti se da cuenta cuando tú quieres. Es más, yo he tenido personas que me dicen, mire, pero yo sé que ella intentó resolverme el problema. Claro. Aunque no me lo resolvió, pero yo la vi que ella estaba interesada en resolverme el problema. Y ya eso es bueno, Claro. porque da menos dificultad para lograr entonces el entendimiento, porque la actitud se lee. Doctor, de verdad que ha sido una charla sumamente interesante que nos ha dado algunos tips psicológicos y psiquiátricos de cómo manejar situaciones en conflicto y sobre todo de la preocupación que tenemos que tener toda persona o todo profesional de salud en gestionar mejor lo de la experiencia del paciente y de que realmente sea algo que fluya, igual que, como dice usted, ir al cine y que la gente, a pesar de su dolencia, trate de que esa experiencia sea lo más llevadera posible o lo más grata posible. Algunas cosas que quiera concluir, como puntualizar, importantes para retomar el tema e irnos. Bueno, agradecerte. No, a usted por su tiempo. Lo otro que quiero es desearte que esto sea una grata experiencia para ti, disfrútalo. Gracias. Realmente necesitamos espacios como esto. Hay una serie de información que están en el camino, que son necesarias que lleguen a la población, y experiencias como estas son las que lo van a facilitar. Esto nos va a ayudar a mejorar nuestra educación de manera global. Son espacios donde se pueden incluso disminuir falsas creencias o mitos que tenemos sobre las cosas. Por cuanto yo concluyo con que me siento muy agradecido por estar participando contigo en esto y poder decir parte de mi experiencia como gestor de salud y como psiquiatra de más de 30 años. Gracias, él es mi doctor favorito, quiero que todo el mundo lo sepa y de verdad que estoy muy agradecida que el primer podcast que sea con él, que me ha apoyado tanto, hemos trabajado juntos y de verdad que es una persona maravillosa. De verdad que gracias por las buenas vibras y les dejo este podcast para que lo escuchen y de verdad que muchísimas gracias y bueno, nada, este es el primero de muchos. Buenas.